¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Ok. ¿Se me escucha bien? Sí. sí. Ok. Buenas noches, compañeros. Eso. Buenas noches. Que ya casi arrancamos para... Estoy aquí admitiendo a la gente. Disculpe la pregunta. Ujú. Por casualidad, ¿usted sabe cómo se utiliza el update? El update. Sí, correcto. Es que se podía utilizar el update para la parte de si código de especialidad es mayor o menor a X cosa, se cambia el rango. Sí. De hecho, ahora vamos a ver en el ejemplo, digamos, cómo usar el update para hacer esa actualización del código de... En realidad es... No, creo que no es código de especialidad. Lo que se tiene que actualizar es el ranking eh, en el mismo Ajá, procedimiento. ranking. Ajá, correcto. Entonces, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Lo que vamos a hacer es resolver los ejemplos. Yo lo voy a hacer con el modelo que yo tengo, que creo que es diferente al de ustedes, pero ustedes lo pueden adaptar fácilmente al modelo de ustedes. Entonces, ustedes van a ver cómo se hace y ahí lo vamos revisando. Y si hay alguna duda, entonces ahí después la revisamos. Ok, ok. Es que había mandado una foto al grupo preguntando si se hacía así o fracasé miserablemente Ujú. o y me dejaron más en visto que mi ex. Sí. Ok, no, no, yo es que, yo chicos, he estado un poco desconectado porque he estado con mucho trabajo y en esta temporada el trabajo se pone más, yo creo que Sí, casi sí, todo se nos pasa, entiende. entonces por eso es que tal vez no he podido contestarle a todos, pero vamos a hacer todo lo posible hoy por aclarar las dudas, así que tranquilidad. Bueno, arranquemos, voy a compartir pantalla, sería esta pantalla. Me avisan si están viendo el Management Studio, vamos a ver, me confirman, por favor. Correcto. Sí, correcto. Ok. Buenas noches ahí a todos. Excelente, buenas noches. Listo. Ok, entonces, bueno, vamos a arrancar. Como les decía, lo que vamos a hacer es ir resolviendo el paso a paso. Yo lo que voy a hacer es resolverlo con el diagrama que les había enseñado la vez pasada, que fue el que hice yo, que es este que está acá. Entonces aquí lo que tenemos es la estructura que yo había creado. De hecho, a algunos la tienen parecido, otros la tienen completamente diferente porque se basaron en el modelo que mandaron los profesores. Entonces, no importa, al final lo que vamos a ver o sea, ustedes nada más lo adaptan y listo. Pero en esta estructura es la que nos vamos a basar para hacer la resolución de los problemas que nos están pidiendo. Ok, de arranque, en en el proyecto lo que nos están pidiendo es resolver con tres scripts o con tres códigos básicamente, tres queries, uno con una función y dos con procedimientos almacenados, tres cosas específicas. Entonces, la primera que nos están diciendo y lo que necesitan, yo voy a proyectarla por acá para que se vea más fácil, sea más entendible. Lo que nos están pidiendo es crear una función que se va a llamar así, fn_get_médico, y dice la cual reciba como parámetro de entrada el código de doctor, o sea, lo que va a recibir un parámetro y ese parámetro lo que va a recibir es el código de un doctor y va a devolver el resultado como una variable de tipo string o carácter que contenga el nombre del doctor correspondiente al código como parámetro de entrada. Entonces, ok, aquí esta parte de la función simplemente va a ser algo muy sencillo, que recibir
código de doctor y va a devolver un string, un carácter con el nombre del doctor. Entonces, vamos a irnos para acá y vamos a empezar a realizar la primera función. Entonces, lo mismo de siempre, nos vamos a un nuevo query. Voy a pasarlo por aquí. Un toquecito. ¿Qué es que se está pasando como por aparte? ¿Qué es esta vara tan extraña? Ok, veámoslo por ahí. Entonces se abre un nuevo query y lo que yo hago, bueno, lo que voy a hacer es, para tenerlo más claro, no estamos fijando a cada rato acá, voy a copiar esta descripción de la primera función, de lo que nos están pidiendo, y lo vamos a pegar acá para estarlo revisando. Entonces, ok, lo que vamos a hacer es esto, como para separar los caracteres. Y aquí vamos a copiar este mismo. Hasta aquí. Esto simplemente es un comentario, nada más. Esto es como para que se vea un poquito más bonito. Entonces, como dice, crear una función que se llame fn _get _médico, la cual recibe como un parámetro el código doctor. Entonces, ¿cómo se crea una función? Bueno, con las palabras create, que es para crear todos los objetos que tenemos en la base de datos, lo creamos siempre con la palabra create. Y en este caso lo que nos están pidiendo es una función, sería función, y luego de que le estamos diciendo al SQL que lo que queremos es crear una función, vamos a poner el nombre de esa función. Copiamos, pegamos y ya tenemos el create function y aquí el nombre de la función. Ahora dice que esta función va a recibir un parámetro de entrada y dice que es el código de doctor. Si nosotros nos vamos a la tablita como tal, nos metemos en la tabla de médicos, vemos que el código de médico dice que es un valor entero. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir como parámetro es un valor entero también. Entonces, cuando yo quiero a una función darle un parámetro de entrada, yo seguido al nombre de la función vamos a abrir y cerrar paréntesis, y dentro de esos paréntesis vamos a declarar los valores o los parámetros de entrada que va a recibir la función. Una disculpa. No sé si soy el único que la pantalla la ve muy pixeleada. ¿Alguien más la ve así? No, se ve bien. Debe ser la conexión del compañero. Sí, Sí. tiene sentido. Ok, sí, si no cualquier Ok, cosa, disculpen tranquilidad, molestar. la sesión va a quedar grabada y cualquier cosa ahí después nada más la revisas para que lo tengas un poquito más claro. Pero sí, perfecto. Ok, continuamos. Entonces, vamos a ver, se ve bien, ok. Entonces, como les decía, dentro de los paréntesis, después de haber definido el nombre de la función, vamos a declarar los parámetros de entrada de esa función. En este caso, nos están pidiendo que sea el código de doctor. Y ya nos fijamos que la tabla como tal, el código de doctor es un entero, es un int. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a definir. Entonces, vamos a declarar una variable. Las variables se declaran con la arroba. Esa es, digamos, la forma de decir que lo que vamos a continuar declarando es una variable, ¿verdad? Entonces ponemos el arroba y ponemos el nombre de la variable. En este caso vamos a ponerle código médico. ¿Ok? Y esa variable tiene que tener un tipo, porque tiene que saber qué tipo de datos es el que va a recibir esa variable. Entonces vamos a decirle que es un int, que es un número entero, igual al que ya tenemos nosotros definidos acá en la columna. Entonces, listo, ya tenemos ahora sí la función creada, bueno, o la declaración para la función con el nombre, y ya tenemos el valor de entrada, que es este, para la función. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que le vamos a pedir
o qué es lo que va a hacer esta función. Lo que nos va a retornar es el nombre de un médico. Y entonces lo podemos hacer de varias maneras. En este caso, para simplificarlo un poquito, hacerlo más rápido, más sencillo, lo que vamos a decirles es que nos devuelva como por decirlo así, el nombre completo en formato de tabla. Entonces simplemente decimos que se haga un return, ¿verdad? Y el tipo de dato que queremos devolver. En este caso yo le voy a decir que lo devuelva como tabla. ¿Ok? Ahorita van a ver ese temita. Ok, luego de que yo le digo qué es lo que va a devolver, voy porque aquí me están pidiendo, ok, listo. Luego que le digo, vamos ahora sí a declarar qué es lo que hace realmente o qué es lo que retorna realmente esa función. Entonces, ok, ponemos de nuevo la palabra return y dentro de este return vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en la tabla médicos el médico que tiene este código de médico. Entonces, si nosotros nos vamos de vuelta a la estructura como tal, perdón, aquí. En la tabla médicos es donde yo tengo el código del médico, el nombre del médico, el código de nacionalidad y el código de ranking. Bueno, en este caso lo tengo ranking separado, pero aquí tendrían el ranking. Entonces, de esta manera, yo yendo a la tabla médicos puedo extraer con el código de médico el nombre del médico. Entonces, tan sencillo como irnos para acá y decirle, ok, vamos a seleccionar con la palabra select, vamos a seleccionar datos. De momento le voy a poner un asterisco nada más. Le pongo from, la tabla que está en la base de datos EBAIS, punto, en el esquema de BO, y la tabla se llama médicos. Y le voy a hacer un filtro a esta tabla y le voy a decir que me muestre los datos cuando el código del médico, que es el campo que existe en la tabla de médicos, vea que si yo hago un select ahorita nada más a esta tabla, me aparecen los médicos con código médico, nombre, etcétera, ¿verdad? Entonces yo le digo que cuando el código de médico sea igual al parámetro de entrada que yo tengo acá. Entonces yo puedo copiarlo y pegarlo. ¿Ok? Y de esa manera yo ya tengo que me devuelva. En este caso le estoy poniendo un asterisco aquí. Lo que me están pidiendo es nada más el nombre del médico. Entonces yo pongo aquí nombre médico y listo. Entonces lo que estoy devolviendo es el nombre del médico cuando el código de médico sea igual a la variable de entrada que tengo acá, o sea, el código que yo digite. Listo. Cerramos la función y le damos crear. Ahora nada más denme un chancecito. Un momentito, porfa. Un chance, porfa, chicos. Ok, listo. Listo. Entonces, vamos a ver, perdón ahí. Ok, listo. Entonces, ahora sí, ya tenemos para crear la función. Le voy a ejecutar esta parte de creación. Y listo, dice que el comando se completó satisfactoriamente. Y listo, ya tenemos la función creada. Ahora, ¿cómo hago yo para probar esta función? Vamos a seleccionar estos datos de acá.
Y voy a ponerle aquí un asterisco. Aquí lo que estoy haciendo nada más con este select es mostrando los datos que tengo en toda la tabla. ¿Ok? Para que ustedes vean que existen estos códigos de médicos con estos nombres, etc. Y aquí voy a hacer una demostración de cómo funciona la función. Entonces aquí demuestra funcionamiento de función y voy a poner acá el nombre de la función. ¿Ok? ¿Cómo se hace para seleccionar datos de una función? Bueno, se utiliza igual la palabra select. Voy a decir from. Estoy diciendo que me muestre todos los datos desde y voy a seleccionarlo desde una función. La función se llama fn. De hecho, ve que ya me aparece la función. Entonces, a la función, como es una función como tal, visualícenlo como si fuera un método de programación en Java o en C#, que los parámetros se meten igual entre paréntesis. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es meter los parámetros dentro de un paréntesis en lugar de ser un where como tal. Entonces yo voy a poner el parámetro y vamos a ver, voy a poner un número aleatorio, voy a poner un 26, por ejemplo. Si ustedes ven, yo no tengo un código de médico 26. Si yo selecciono esto, no me muestra nada. Dice que el nombre médico está vacío. ¿Por qué? Porque yo no tengo un médico con el código 26. Pero si yo muestro ahorita, por ejemplo, quisiera mostrar el 125, entonces vengo para acá, 1, 2, 5, le doy seleccionar y ahora sí, me muestra el nombre del médico. Entonces aquí tenemos Josué Arias Pérez, que es, si lo revisamos, 125, Josué Arias Pérez, es un médico registrado en la tabla médicos. Entonces, así de sencillo, se crea la primera función como tal de lo que nos están pidiendo. ¿Les queda alguna duda respecto a esa primera función? A mí ¿Todo no, claro? está claro, está claro. A Para mí, nivel, ¿verdad? tengo una consulta a nivel de el proyecto. Nosotros lo que necesitamos presentar es la función, correcto, no el demostrar, no el código para demostrar que la función funciona, por decirlo así. Correcto, vamos a ver. Yo me metí para sapear, digamos, en la tutoría que tuvieron, creo que fue el martes, si no me equivoco. Y el profesor dijo que lo que él esperaría es esto que está acá, que es la función creada y una forma de demostrar que la función funciona. Por ejemplo, como lo acabo yo de hacer acá. Pero lo que les están pidiendo ustedes a nivel a nivel de Del la proyecto. rúbrica, del proyecto como tal, es solo esta parte, ¿verdad? Que es donde se crea la función como tal. Con eso es suficiente. Nada más que si ustedes quieren, pueden ponerles de una forma de probarlo. Y otra cosa importante que el profesor dijo mientras estuve es que por favor les enviaran los códigos de creación de las tablas, los códigos de inserción de datos y esta otra parte, ¿verdad? Que son los códigos para crear las funciones y los procedimientos porque ellos no tienen los códigos de todos y todas las tablas, todas las bases de datos tienen formas diferentes, nombres diferentes, entonces sería bueno que les manden todo lo que hicieron en el proyecto 1, proyecto 2, para que él Exactamente. con datos puedan probar de esto mismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya tenía datos en la tabla, entonces yo pude probar con esa función, con el código 125, que realmente me devuelve a mí, perdón, me devuelve el nombre del médico, ¿verdad? Entonces sería bueno que El select, cuando... disculpe, Ujú. el select from debe, el de la 24 a la 25, esa es esto es lo que demuestra que lo anterior sí funciona. Correcto. Esto es la demostración, Ok. por decirlo así, de que ve que yo le puse así a la función, ese es el nombre, que es la misma que está acá. Entonces yo lo que estoy demostrando es que la función Oh, realmente está trabajando pues bien, ¿verdad? Vamos a ver. muchísimas gracias. Michael, Sí,
Una pregunta, cuando llamas a la función, ¿por qué le pones DBO al principio? ¿Hay alguna razón? ¿Se tiene que hacer siempre o es como una mejor práctica? Es una buena práctica. Realmente no es como que sea siempre requerido, necesario, pero es una buena práctica. Chicos, vean, yo creo que se lo he dicho en las dos tutorías anteriores y se los vuelvo a repetir. Esto que hago aquí, por ejemplo, evice.dbo.medicos, es una buena práctica, ¿verdad? Debería de ser lo ideal que lo hagan. Entonces, igual, aquí yo no le estoy poniendo Levice, digamos, pero igual se lo puedo poner adelante porque pertenece a esta base de datos, pero es buena práctica que eso siempre esté así. Entonces, para que lo tengan presente, que son buenas prácticas, y yo les recomiendo que lo hagan así, pero tampoco es requerido. Igual yo le puedo quitar esto, inclusive le puedo quitar ese punto. Igual va a reconocer que pertenece a, a la base de datos que se llama Device Amandapio. Pero si yo tuviera otra función que se llama exactamente igual en otra base de datos y yo aquí no tuviera seleccionado esa base de datos, entonces pues me generaría otra información porque va a ir a otra base de datos a consultar la información. O puede dar error porque tal vez la función internamente no solo recibe este parámetro, recibe dos, o no es un parámetro int, sino un varchar, por ejemplo. Entonces, por eso es que es importante y una buena práctica que siempre pongamos la base de datos, ¿verdad? El esquema en donde se encuentra el objeto que vamos a seleccionar y el nombre del objeto, ya sea tabla, procedimiento, eh, no sé, función, etcétera, ¿verdad? Son todas buenas prácticas. Ok, buenísimo, pura vida. Ok, mucho gusto. Dame un momentito nada más para hacer algo. Ok, ahora chicos, esta es una manera para el tema de la función, pero quiero que vean otra manera de esta misma función y por qué es que se las voy a enseñar. Resulta que cuando, no sé por qué es que me está saliendo por aparte esto y no sé cómo ponerlo, me comió cómo ponerlo. Vamos a ver. A mí me pasó algo parecido a eso y es que lo Ahí resolví está, ahí está, cerrándolo ahí y está, ahí está. volviéndolo a abrir. No, ahí está ya le Ok, llegué. ok. Ok, perfecto. No, pero eso que decís, sí, correcto. No nada más cierra el programa y lo vuelve a abrir y ya lo abre otra vez. Lo que pasa es que no quería cerrarlo del todo, pero listo, ahí está. Bueno, esto no lo voy a guardar de momento. Ok, vamos a ver, vean algo importante. Y es algo que tal vez por eso se los explico y creo que es mejor que lo tengan así presente. Lo que normalmente se devuelve en una función son o tablas u otra variable. Entonces, yo ahorita estoy diciéndole que me retorne una tabla a esta función. Entonces, por eso cuando ustedes ven, yo hago un select, asterisco, from, o inclusive podría ponerle aquí nombre médico, y él me detecta que esta función es una tabla. Es como si esta función fuera una tabla, pero porque yo le estoy diciendo que quiero que me retorne una tabla. Pero realmente lo que nos están pidiendo, y eso es algo muy importante, dice que devuelva como resultado una variable tipo string o carácter que contenga el nombre del doctor correspondiente al código recibido. Entonces, si nos ponemos exquisitos en esta parte, lo que nos están diciendo que nos devuelvan es una variable como tal, no una tabla. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que me devuelva una tabla, pero yo no solo puedo devolverla como tabla, puedo devolverla en formato de variable. Entonces, ¿cómo podría hacer yo eso? Listo, entonces yo me vengo para acá y podría hacer otra función. Perdón, create función y le vamos a poner igual get médico, solo que en este caso le voy a poner una v al final, que es como decir de variable, ¿verdad? Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a poner entre paréntesis el parámetro de entrada. Tengo que parametrizar aquí. Listo. Un parámetro de entrada que va a ser exactamente este parámetro, ¿verdad?
Pero cuando yo hago el returns, yo no le voy a decir ahora que me devuelva una tabla como tal, sino que le voy a decir que me devuelva un varchar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora lo que quiero es que me devuelva una variable tipo varchar, que es lo que me están pidiendo acá, tipo string, ¿verdad? Entonces, voy a devolver un varchar y ahora vamos a declarar begin end. Cuando vamos a devolver en lugar de una tabla, un valor, ya sea un int para numérico o un varchar para texto, vamos a declararlo con el as y el begin y end, que es el inicio de la función y el fin de la función. Voy a poner aquí go y listo. Y dentro de la función, ahora como yo lo que le estoy diciendo es que voy a retornar un valor de texto, voy a declarar una variable, que la declaración de variables cuando no es dentro de un procedimiento almacenado o una función, ve que aquí yo no pongo un declare delante. Aquí yo nada más declaro una vez la variable, pero porque por default yo sé que lo que va aquí adentro va a ser una variable. Entonces eso ya lo entiende automáticamente el SQL. Pero en este caso, lo que yo le voy a decir es que me declare, y aquí sí, como estoy ya dentro del código, tengo que declarar explícitamente la variable. Entonces digo declare y vamos a ponerle aquí nombre médico, que es el nombre de la variable. Esta variable va a ser de tipo varchar, vamos a ponerle 100. Y muy importante, vean que yo estoy declarando tipo varchar porque es lo que yo voy a retornar. Esta variable es la que yo voy a retornar. Va a ser varchar igual que el dato que voy a retornar. Y le puse 100 porque si yo voy y me fijo en la tabla, el nombre del médico dice que es un varchar 100. Si yo tengo un nombre médico que agarra todos los caracteres, o sea, los 100 caracteres, y yo aquí le pongo, en lugar de 100, le pongo 50, me va a mostrar solo la mitad de el nombre que realmente es, digamos, el nombre completo del médico. Entonces, por eso es importante que mínimo tengamos lo mismo que ya tenemos en la tabla. Entonces, por eso lo ponemos 100. Dice, para ver un comentario, yo siempre lo mando sin el DBO, pero porque igual sirve. El DBO es como para no confundir los datos si se trabaja con otra tabla. No, vamos a ver, es una buena práctica, va a funcionar igual, como les decía antes, pero el tema del DBO es que existen diferentes esquemas, se los voy a explicar acá para que lo entiendan. Yo aquí tengo la base de datos, ¿verdad? Y aquí tengo el esquema DBO, aquí dice DBO.citas. Entonces, todas las tablas que tengo acá están en el esquema DBO, pero yo podría crear otro esquema en donde estén tablas que sean como para configuración. Entonces, por ejemplo, yo tengo un programa que administra el device, ¿verdad? Aquí tengo todos los datos, pero tengo otra tabla que se encarga de almacenar parámetros, por ejemplo, que, no sé, no sé, parámetros de impresión de un ticket, por ejemplo. Pero eso ya es a nivel de programa, no es a nivel de datos de device. Entonces, por esa razón es que yo podría tener separados las tablas en diferentes esquemas. Son buenas prácticas también separar las tablas en diferentes esquemas, pero no es algo requerido y por eso es que también tampoco es obligatorio poner el DBO. Ahora, sí es muy importante entender que yo puedo tener, como tengo varios esquemas, puede ser que yo tenga específicas tablas en un esquema y que sí necesite en específico solo seleccionar las de ese esquema. Entonces, por eso es una buena práctica que se ponga el esquema antes del nombre de la tabla. ¿Y por qué es que funciona o no funciona con el DBO? Porque el DBO es el esquema que está por default en la tabla, perdón, en la base de datos. Entonces, como está por default, él, cuando se le pone el nombre de la tabla, automáticamente él va a buscarla al esquema DBO. Ese default uno lo podría cambiar, uno podría decirle que el esquema default no sea el DBO. Entonces también por eso es que es una buena práctica, porque en algunas empresas puede que se tenga el esquema CMX, por ejemplo, para configuraciones, y que sea ese por default. Entonces ya cuando yo vaya a seleccionar datos, no pongo el esquema, no voy a ir directo al DBO, sino que voy a ir a otro. Pero sí, básicamente por eso es el tema de los esquemas y porque es una buena práctica ponerlos. Ok, continuando con el tema de la función con parámetro, bueno, íbamos por acá. Declaré la variable nombre médico, que es lo que voy a retornar. Vea que yo voy a retornar
un varchar, declaro la variable y ahora hago lo mismo. Selecciono, voy aquí, selecciono lo que necesito. En este caso voy a poner de momento un asterisco from la tabla de médicos, ok. Vamos a ver para admitir aquí, listo. Y voy a hacer lo siguiente, where el código del médico sea igual a arroba código médico, que es la variable de entrada. Vea que está prácticamente igual a la anterior. Hay que separarla nada más para que se vea. Aquí está la anterior, casi todo igual, menos esta declaración de variable. Y hay dos maneras de hacer que yo lo que me devuelva acá lo que yo necesito es el nombre del médico, igual. Pero resulta que yo necesito meter dentro de esta variable que declaré el nombre del médico para después hacerle el return. Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer esto, decirle que la variable arroba nombre médico va a ser igual al nombre del médico que salga de este select, o podría hacerlo de otra manera. Podría hacer un set arroba nombre médico, ok, va a ser igual y entre paréntesis el select. Veanlo así. Para que sea más bonito. Ve, entonces, esas son las dos maneras. Yo podría un set, o sea, establezca en la variable nombre médico lo que me devuelva esta consulta, que es el nombre del médico con el código que yo le puse acá como valor de entrada. O le podría hacer simplemente un select y decirle que el nombre del médico, la variable nombre médico, sea igual al nombre de médico que me devuelva esta consulta. Cualquiera de los dos es completamente válida. ¿Puedo tener las dos acá? Sí, pero no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo solo necesito establecer una vez la variable. Entonces yo podría o dejar esta o dejar esta. Mi recomendación es dejar esta o hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque se entiende más fácil que yo estoy estableciendo la variable nombre médico con un dato que me devuelve una consulta. Es visualmente más fácil de entender para otros. Para uno que lo hace, pues ya uno lo está entendiendo, pero si otra persona llega a revisar y tal vez dentro de la función hay un montón de código, es más fácil entender esto que como lo vimos antes. Y luego, ya para finalizar esta función, aquí lo que tengo que hacer es retornar la variable. Le digo return, perdón, y arroba nombre médico. Y listo. Si yo creo esta función, perfecto, dice que se creó. Ok. Y si ahora me voy para acá, tengo la primera función de esta manera. Y acá, como la función lo que me devuelve es un parámetro y no es, vean que si yo hago esto, creo que era con v al final, ajá, guión bajo. Si yo hago esto, acá vea que de hecho me está tirando un error. ¿Por qué? Porque esta función no es de tipo tabla. O sea, yo aquí esta función la estoy usando como una tabla, vea que lo saco con un from, ¿verdad? Pero esta función no es una tabla, lo que me devuelve es un dato único, solo. Entonces, en ese caso, yo nada más me vengo para acá, borro esto, y de esta manera, ahora sí, yo lo que le voy a decir es, seleccióneme lo que me devuelva esta función. Como esta función lo que me devuelve es un parámetro o otra variable, entonces él va a mostrar la variable como tal. Entonces vean que si yo hago el select de esto, también me mostró, suave para ver, algo aquí, algo pasó, porque solo me está mostrando una J. Pasó. Algo declaré mal. Código médico. Entonces, vamos a ver. ¿Qué fue lo que declaré mal? Ok. Creo que es porque es esto. Porque también tengo que decirle de cuánto es lo que voy a retornar. Perdón. Vamos a darle drop acá. Vamos a darle create de nuevo. Perdón. Vamos a ver.
Listo, ya la creó. Y si ahora selecciono, listo, ahora sí me muestra todo el nombre completo. Perdón, antes fue que se me olvidó ponerle aquí el 100, que es muy importante. Entonces voy a devolver un valor de varchar 100 y voy a retornar ese valor en varchar 100 y esto es lo que devuelvo, la variable que declaré internamente. Entonces, como lo ven, vean esta diferencia entre lo que es una tabla y lo que es la función. Aquí yo ni siquiera le estoy poniendo from en esta parte, acá sí hay un from, aquí no le estoy poniendo ni siquiera el nombre, digamos, del campo, porque no es un campo, lo que hay es una variable. Aquí sí le estoy poniendo el nombre del campo, y vean cuando yo la selecciono, la función que es en formato de tabla me la devuelve como una tabla, pero la función que es en formato de un texto me la devuelve sin un nombre de columna, inclusive. ¿Por qué? Porque no es un nombre de columna como tal. Entonces, ¿qué podría hacer? Si yo lo que quisiera aquí es realmente ver esto y que de aquí diga nombre médico, yo le pondría poner así, as nombre médico. Entonces, de esa manera, yo lo que estoy diciendo es lo que me devuelva esta función, muéstrelo con el nombre médico. Entonces, ahora sí, ve, ya los dos me salen como nombre médico. ¿Para qué se utiliza esto? A modo de ejemplo nada más, yo podría hacer un declare arroba nombre médico acá, varchar 100, que sea igual. Entonces yo podría obtener una variable, tener una variable en mi programa, ¿verdad? En el desarrollo que yo estoy haciendo, y esa variable la lleno con el valor que me devuelva esta función. Y después hago el select a la variable nombre médico. Entonces vean, si yo hago esto, él lo que hizo es, a la variable nombre médico le puso lo que devuelva esta función y después la mostré. Y nuevamente me muestra el nombre, digamos, del médico como tal, y otra vez sin columna, sin nombre de columna. Igual aquí yo le puedo poner as nombre, por ejemplo, para que sí muestre algo. Eso es como ya, digamos que eso sería la parte del desarrollo como tal. Entonces, para eso es que se utiliza este tipo de funciones que devuelven un texto. No sé si les Una genera... pregunta, Ajá. disculpe. El renglón 46 no está haciendo algo similar o lo mismo que el del 47. Del 49 será más bien. Sí, esos dos no están haciendo algo bastante Sí, similar. de hecho es lo O que estaba lo mismo. explicándoles. Vea que yo hice la primera función que yo hice es esta, que está acá, y después hice la misma función, que es esta, pero de diferente retorno. La primera función me retorna una tabla, la segunda función me retorna un valor de texto, un varchar. Esa es la diferencia. Entonces, los dos hacen exactamente lo mismo, por adentro son casi lo mismo, pero aquí yo estoy retornando directamente la tabla. Vean que yo aquí ni siquiera estoy declarando variables adentro, sino que de una vez retorno el nombre del campo desde una tabla, ¿verdad? En este return acá, yo estoy yendo primero a declarar una variable, varchar, a esa variable le asigno lo que me devuelve una tabla, pero sigue siendo una variable y retorno la variable, que es varchar, que es lo que yo le estoy diciendo acá, que yo voy a retornar un dato varchar, no una tabla. Esa es la diferencia. Michael, en una consulta a nivel, como usted dice, de ser fino, sería mejor utilizar la segunda función Exacto. Yo les que la muestro las dos primera. opciones. Correcto. Yo les muestro las dos opciones porque las dos, digamos que devolverían el dato, pero la que nos están pidiendo, siendo finos, es una variable de tipo string Sí, o para no carácter, entrar ¿verdad? ahí en simplezas con el profesor, ¿verdad? Exacto. Entonces, les muestro las dos, pero lo que deberían de enviar es esto. Por lo menos basarse en esto para crearla de ustedes y esta es la que deberían de devolver ustedes. Con una variable y esa variable de tipo texto, que es esta, es la que se va a retornar. Igual aquí en el return. Por eso esto es lo que habría que retornar. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, bueno, Todo claro. les dejo estas dos opciones y ese sería el primer ejercicio que nos están pidiendo. Voy a copiar el segundo y lo vamos a resolver. Para acá. Vamos a hacer aquí y voy a copiar esto para tenerlo por separado.
El segundo dice, genere un procedimiento almacenado, el cual reciba los siguientes parámetros: cédula de usuario, nombre, código de nacionalidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono y correo electrónico. E inmediatamente cree un nuevo registro en la tabla de clientes con los datos recibidos. ¿Ok? Entonces, en este caso ya dejamos las funciones por un lado y ahora lo que vamos a crear es un procedimiento almacenado. Exactamente igual a cómo funciona una función o la creación de una función, la creación de una tabla, la creación de una base de datos, etc. Igual funciona la creación de un procedimiento, como les decía. Usamos la palabra create de nuevo, pero en este caso vamos a crear un procedimiento almacenado y eso se dice procedure. Esa es la manera de crear un procedimiento almacenado. Ahora vamos a darle un nombre al procedimiento almacenado. Ya nos lo definieron. Venimos para acá y ponemos el nombre del procedimiento. Déjenme ver si no hay mensajes. Vamos a ver en el chat. No hay. Y a ver si hay gente esperando. No, listo. Entonces, listo. Vamos a ver. Entonces ya aquí tenemos para crear nuestra sentencia para crear el procedimiento almacenado. Perfecto. Ok. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Dice que va a recibir los siguientes parámetros. Ok. Para los procedimientos almacenados, los parámetros yo no los tengo que colocar entre paréntesis o de manera obligatoria. O sea, yo no tendría que hacer eso. Se puede hacer, pero no es requerido. Entonces, Sí. Disculpe de que lo vuelva a molestar, es que se me cortó la conexión y volví a entrar. ok. Ajá. En la primera que mencionó, en el from o en el select del final, es necesario poner el nombre de Evaís, bueno, de la base de datos, porque en mi caso me dio error cuando lo hice. Pero ¿en qué parte? ¿En eso select de acá? Sí, en el Sí. select, en el Evaístan Gandapio, eso. Por Seguro. alguna razón me dio error. Ok, Seguro no tiene la base de datos seleccionada. exactamente, ahí está la respuesta. Muy probablemente cuando creaste la función, no la creaste en la base de datos que dice Baitan Amandapio, la que tengas, sino que la creaste en otro. Por eso es importante fijarse bien dónde estoy trabajando acá. Y cuando se crean procedimientos, que es algo que no se los dije, pero es importante, es bueno hacer eso. Use, Evice, Amandapio, y hacerlo así. De esa manera, yo me aseguro que todo lo que voy a trabajar, lo voy a hacer sobre la base de datos que realmente quiero trabajar. Ok. Entonces, Gracias. con mucho gusto. Están en todas. ¿Quién fue el que respondió? Lástima, no soy profesor, le hubiera dado un punto extra. Jason. Linda, mae, buenísimo. Ok. Vamos con el procedimiento. Listo, ya tenemos la sentencia para crear el procedimiento y ahora vamos a declarar los parámetros que nos están pidiendo. Importante igual, que los parámetros tengan el mismo tipo de dato que tenemos en la tabla actualmente. Entonces, dice que es la cédula del usuario. Entonces, igual los parámetros aquí con un arroba. Vamos a poner cédula usuario. Vamos a fijarnos qué tipo de dato es la cédula del usuario. Entonces, nos vamos a la tabla de usuarios. Dice que la cédula es de dato int. Perfecto. Entonces, va a ser un int. Luego, con una coma, vamos a separar los parámetros. Vamos al siguiente que dice nombre. Entonces vamos a poner arroba nombre usuario. Este es un varchar y fijo es un 100. En el primero le faltó una R. Usuario. Perfecto, muchas gracias. Usuario, sí. Ok, nombre de usuario. Vamos a ver si el nombre es un 100. Perfecto. Un 100. Y ya lo tenemos. Tercer parámetro, código de nacionalidad. Arroba código nacionalidad. Esto es un numérico porque en buena teoría todos nuestros códigos deberían de ser numéricos. Igual lo podemos revisar. Código de nacionalidad es un número, correcto, un int. Luego va la fecha de nacimiento. Entonces, arroba
fecha nacimiento. Eso es un date, como lo vemos acá, perfecto. Luego dice que nos están pidiendo la dirección, arroba dirección. El sufijo es un varchar. Vamos a ver de cuánto es la dirección. Dice que es de 300. Ok. Varchar 300. Y por último nos están pidiendo el teléfono y el correo. Entonces, arroba, teléfono. Y vamos a fijarnos en, acordémonos que en el modelo yo tengo la tabla de teléfonos por aparte y la tabla de correos por aparte. Entonces, si ustedes lo tienen en la misma tabla, no importa. Pero ahorita vemos cómo hacemos ese insert. Los teléfonos dice que el número de teléfono es numérico y que el correo electrónico es un varchar de 200. Entonces, ese sería un int. Y el correo, arroba correo electrónico, va a ser un varchar de 200, creo que era. Correcto. Listo. Ya tenemos nuestros parámetros definidos como tal. Acordémonos de siempre que sea el mismo tipo de dato, el mismo tamaño y separados por comas. Y listo. Ahora vamos a definir qué es lo que hace nuestro procedimiento almacenado. Con el as volvemos a hacer la definición y con un begin y con un end hacemos desde donde inicia hasta donde termina. Acordemos que begin es el principio, el end el final. Entonces de aquí empieza nuestro procedimiento y aquí termina nuestro procedimiento. E internamente lo que vamos a hacer es entonces lo que nos están pidiendo. Dice que después de que se reciben estos parámetros se debe crear inmediatamente un registro nuevo en la tabla de clientes con los datos recibidos. Entonces, lo que vamos a insertar son datos en la tabla usuarios. Vamos a ver aquí. Yo los usuarios los tengo separados entre usuarios y entre correos electrónicos y teléfonos. Entonces, yo en mi caso, como lo tengo separado, tengo que hacer 3 inserts. Tengo que ir a insertar datos en la tabla usuarios, tengo que ir a insertar datos en la tabla teléfonos y tengo que ir a insertar datos en la tabla correos electrónicos. Ahora, ¿cómo sé yo? Acordémonos que igual a como nosotros hicimos el proyecto 2, que teníamos que insertar datos o eliminar datos en cierto orden, eso es exactamente de la misma manera acá. ¿Por qué? Yo no podría insertar correos electrónicos si no existe la cédula ya en la tabla de usuarios. O no podría insertar teléfonos si no existe esa cédula en la tabla de usuarios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo aquí estoy referenciando la columna cédula con la columna teléfonos, perdón, la columna cédula usuarios con la columna cédula usuarios de usuarios. Y acá igual. Entonces, de esa manera yo tengo que primero tener una cédula existente acá para que la integridad referencial que hay en esta relación por esta llave me permita hacer ese insert sin que me dé error. Entonces, igual, si ustedes lo tienen separado o lo tienen separado diferente, tengan cuidado a la hora de hacer el insert. Ok, seguimos con lo que estábamos haciendo y vamos a hacer la inserción. Entonces ya vamos a insertar insert into. La primera tabla donde vamos a insertar va a ser en la tabla de usuarios. Ok, ¿qué voy a insertar en la tabla de usuarios? Bueno, en la tabla de usuarios tengo cédula de usuario, tengo el nombre del usuario, tengo el código de nacionalidad del usuario, tengo la fecha de nacimiento del usuario, tengo más tenía usuarios, la fecha de nacimiento y la dirección de ese usuario. Ok, entonces vengo para acá, dirección. Ok, ve que automáticamente el IntelliJ del Management Studio me reconoce las columnas que hay internamente. Y una vez que tengo esto, voy a hacerlo aquí para abajo para que se vea más bonito. Perfecto. Y luego de que tengo esto, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Para insertar datos es tan fácil como hacer un insert into y poner los valores. Lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer con un select, ejemplo, y aquí sería arroba cédula usuario,
coma, arroba, ¿qué sigue? El nombre del usuario. Dice que la tercera columna es código de nacionalidad, entonces arroba Em, código. en, Ajá. en fecha de nacimiento no es date time, o es que hay distintos tipos de date. Hay diferentes tipos de date. Está el Ah, date, ok. que es solo fecha, está el datetime, que es fecha y hora. Pero vamos a ver, cuando uno nace, o lo que normalmente se almacena, usted digamos, no toda la gente sabe a qué hora nació. Entonces, cuando usted va a no sé, a un banco a registrar su información, a usted le preguntan su fecha de nacimiento, pero usted no dice, yo nací el 24 de octubre del 90 a las 5:30 de la mañana. Lo que normalmente se registra es solo la fecha. Entonces, por eso yo lo tengo aquí Ok. como date. Igual puede ser datetime, y si solo se pone la fecha, al final la hora queda en 000000. Entonces no hay ningún problema. Pero puede ser date o datetime. Ok, eso lo hubiera memorizado antes porque me llevé un gran problema con lo que fue la hora. Ajá, pero en la parte de las citas, me imagino. Sí, Sí, en las citas sí es obligatorio, ahí sí o sí tenemos que ser datetime, porque ahí sí ocupamos una hora de cita, ¿verdad? Pero en este caso, pues no, pero sí, en las citas sí es obligatorio. Ok, ok, eh, gracias, profe. mucho gusto. No soy profe por cualquier cosa, pero muchas gracias Ah, por ok, hablar. ok. No sé si es un halago, la verdad. Pero bueno, listo, vamos. Código de nacionalidad, luego tenemos la otra que es fecha de nacimiento y la última que tenemos ahí, dirección. Muy importante, y yo creo que ya se los había dicho, es que el mismo orden que tenemos aquí sea el mismo orden que vamos a definir acá. O si no definimos esto, porque yo podría quitar esto y igual va a ser el insert, que el mismo orden en el que yo declaré la tabla, vea que la tabla dice que se declaró primero con cédula, luego con nombre, luego con código de nacionalidad, luego con fecha y luego con dirección. Si yo no declaro aquí los valores que yo voy a insertar a las columnas, entonces tengo que hacerlo en el mismo orden en que yo declaré esto. Si no, me va a dar error. Pero si yo sí pongo aquí las columnas, simplemente yo lo declaro en el mismo orden en que yo hice las columnas de la tabla, o que puse aquí las columnas de la tabla. Entonces, como les decía, lo puedo hacer con un select. ¿Qué es lo que va a hacer este select? Simplemente ese select va a seleccionar lo que yo agregué acá como parámetros. O la otra es con valores, ¿verdad? Aquí sería así. Esas son las dos opciones. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida y les podría decir que realmente no existe una en la que sea como un parámetro más, ¿cómo se puede decir? Como de buena práctica. Cualquiera de las dos funciona y se entiende perfectamente. Entonces, a mí personalmente me gusta más así, pero ustedes lo pueden hacer con values o lo pueden hacer con select, como ustedes lo quieran. Perfecto, ya tenemos el primer insert. Con esto creamos los registros de la tabla de usuarios, pero nos faltan todavía crear los registros de la tabla de teléfonos y los registros de la tabla de correos electrónicos. Entonces, vamos a hacer otro insert en device.dbo.teléfonos y aquí voy a insertar el código, la cédula del usuario y el teléfono de ese usuario. Vea que la tabla teléfonos solo tenemos cédula de usuario y teléfono, y en la tabla de correos, cédula de usuario y correo electrónico. ¿Ok? Y acá, values, vamos a hacerlo así para tener de las dos formas. Entonces, como yo aquí tengo la cédula, simplemente defino aquí @cédula y luego @teléfono. Listo. Y hacemos esto mismo, insert into device.dbo. Correos electrónicos, cédula usuario, correo electrónico y hago select y @cédula usuario, correo electrónico. Perfecto. Y listo, eso es todo. Con eso yo ya creo el procedimiento. Aquí están, estoy insertando la cédula, el nombre, el código de nacionalidad. Ojo, muy importante. Vea que aquí yo el código de nacionalidad lo que estoy poniendo es el código, o sea,
dentro de la tabla ya debe de existir un código de nacionalidad para yo poder insertar este registro aquí. Si ese código de nacionalidad no existe, me va a dar un error. Vamos a hacer aquí nada más un ejemplito. Con nacionalidades. Acá, vea que yo tengo las nacionalidades por aparte en una tabla. Si yo inserto un código de nacionalidad que no sea del 1 al 4, por ejemplo, inserto un 5, me va a dar un error la ejecución de este procedimiento almacenado. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación entre usuarios y códigos de nacionalidad mediante este campo, código de nacionalidad. Entonces, yo no puedo insertar un usuario poniéndole un código de nacionalidad 5 si ese código de nacionalidad no existe ya en esa tabla. Acuérdense que eso es muy, muy importante. Y bueno, listo. Ya con eso tenemos. Poner aquí para que no te muestre. El teléfono no se agrega. Sí. En el insert. Sí, aquí tenemos teléfonos y aquí tenemos correos electrónicos. Se agregan por aparte porque yo en este caso lo tengo en dos tablas independientes. Si ustedes todo lo tienen en la tabla de usuarios, entonces todo lo insertan acá, solo en este. Ok. Ok. Y listo, vamos a crear este procedimiento. Lo seleccionamos, lo ejecutamos. Dice que los comandos se completaron correctamente. Y si yo voy ahorita, vamos a hacer varias cositas. Vamos a ver. Vamos a mostrar los usuarios que tengo. Los teléfonos que tengo y los correos electrónicos que tengo. Entonces ahorita me fijo, tengo 4 usuarios, 3 teléfonos y 3 correos electrónicos. Perfecto. Quiere decir que hay uno de esos usuarios que no tiene ni teléfono ni correo, que dice que es este. Dice que no tiene ni correos. Ah, no, sí. Vamos a ver cuál es el que... Esta cédula es la que no tiene teléfono, la de Esteban. Ok. Pero bueno, ahí estamos viendo los datos que tenemos actualmente. Entonces, si yo me vengo para acá, vamos a ejecutar este procedimiento almacenado. ¿Y cómo se hace para ejecutar un procedimiento almacenado? Se utiliza la palabra exec, como de ejecutar, en inglés, de execute. Se puede hacer con exec o con execute. Con cualquiera de los dos funciona. Es exactamente lo mismo. No importa. Exec y entonces ponemos el nombre del procedimiento almacenado. En este caso es ESP, raya abajo, inserta usuario. Ve que ya inclusive me aparece. ¿Ok? Y luego de que yo digo, este es el procedimiento que voy a ejecutar, pongo los parámetros enseguida. De hecho, vean que si yo le doy un espacio, él me muestra una sugerencia y me está mostrando que el primer parámetro es la cédula del usuario y que es numérico, que el segundo parámetro es un valor, es el nombre de usuario y es un varchar 100, que el tercero es código de nacionalidad numérico, que el cuarto es la fecha de nacimiento que es date y así sucesivamente. De una vez me está sugiriendo cuál es el orden y cuál es el tipo de dato que tengo que insertar. Ese mismo orden lo tengo que poner tal cual así viene, porque si yo no lo pongo en ese orden y pongo un dato que es, por ejemplo, la fecha, en el orden en donde va el nombre del usuario, me va a dar un error, porque lo que le estoy mandando es una fecha y en el nombre del usuario no es tipo fecha. O el dato de código de nacionalidad, en ese campo voy a mandar la fecha igual, también me va a dar un error. Entonces es muy importante que lo hagan en el mismo orden en el que se definió. Entonces, dice que lo primero que voy a insertar es la cédula del usuario, entonces voy a poner que es la cédula 456987123. Si lo separo por una coma, automáticamente vean que pasa al siguiente valor, dice que es el nombre del usuario. Entre comillas simples, porque es un texto, vamos a ponerle Roger Rojas Araya, ¿ok? Coma, el siguiente dato dice que es código de nacionalidad. Entonces, en este caso, yo tenía que fijarme en los códigos de nacionalidad que tenía. ¿Se acuerdan que era del 1 al 4? Entonces voy a ponerle que sea un 3 el código de nacionalidad. Fecha de nacimiento. Acuérdense que las fechas de nacimiento, el formato que por default entiende el SQL es
el año, el mes y el día. Entonces el año pongámosle que es 1989, el mes pongámosle que es el 08 y el día pongámosle que es 25. Se puede hacer de esta manera como un número completo, eso sí, entre comillas, o yo podría separar el año, el mes y el día por un guión. A veces este guión o esta barra inclinada da error de inserción, porque lo que SQL entiende es esto, no los guiones ni lo otro, como una fecha, para que lo tengan presente. Chicos, regálenme un momento, por favor. Listo. Entonces, ya tenemos la fecha, ya les expliqué los formatos de la fecha. Luego, lo que me está pidiendo acá es, ya no me está tirando la sugerencia, pero bueno. Después de la fecha, el parámetro que sigue es la dirección, el teléfono y el correo. La dirección es un texto, entonces vamos a ponerle que es Limón, Costa Rica. Luego va el teléfono es un valor numérico, vea que aquí lo declaramos como numérico, entonces puede ser un número entero como tal. Vamos a ponerle 7414, así, listo. Y el último es el correo electrónico, como es un texto entre comillas simples, y le vamos a poner rrojas@correo.com. Listo. Vean que ya no me está dando error acá. ¿Por qué? Porque ya están completos todos los parámetros del procedimiento. Y listo. Entonces, yo puedo ejecutar esta sentencia. Voy a poner aquí un go. Este go, ya me lo habían preguntado antes, por los que no lo saben, yo separo cada parte, digamos, del query, vea toda la creación del procedimiento, los select los separé con go, la creación de esta función con go, porque de esta manera el siguiente, digamos, valor que yo vaya a ejecutar, él lo detecta como un extracto aparte del anterior. Entonces de esa manera no me va a dar error. Ahí, por ejemplo, la creación del procedimiento almacenado, vean si yo quito este go, me pone error, porque me está diciendo que un procedimiento almacenado no se puede crear o no se puede, bueno, sí, no se puede crear o no se puede ejecutar en un mismo archivo donde ya existan otras funciones o queries anteriores, como estos selects. Entonces, por eso es que yo pongo un go para que él diga, ok, aquí termina lo anterior y ahora sí, venga la ejecución nueva de un procedimiento. Entonces, por eso es que hago la palabra go. Ok, listo. Entonces aquí voy a ejecutar el procedimiento. Estos son los datos que tenemos. Ejecuto el procedimiento. Dice que todo se ejecutó correctamente. Y si yo ahora me voy a los datos de las tablas, ya tengo a Roger Rojas Araya con código de nacionalidad 3, con fecha de nacimiento, todo lo que pusimos antes acá. Tengo el teléfono de Roger con esta cédula 4569, que es este, que fue el que pusimos acá. Y tengo el correo rrojas, ¿verdad? Con este otro correo acá. Con esta cédula asignada, que es la de Roger. Entonces, como ven, efectivamente me está funcionando. Si yo intento ejecutar esto, ¿qué pasaría si yo intento ejecutar esto de nuevo? ¿Quién me puede decir? No se puede porque ya está registrado el ID. ¿Cuál ID? Bueno, el número de celular que sale ahí 456. Ese mismo, correcto. Si yo hago execute, me va a tirar varios errores. El primero es que en la tabla de usuarios yo ya tengo esa cédula, correcto. Ese es el primer error. El siguiente error es que en la tabla teléfonos yo ya tengo esta cédula y este teléfono asignado. Y el tercer error es que yo ya tengo en la tabla de correos esta cédula y este correo asignado. En el caso mío, porque yo lo definí por aparte, pero sí, para ustedes o los que lo tengan todo en la tabla de usuarios, solo les va a tirar este error porque se está tratando de duplicar una llave, que es la cédula del usuario. Sí, Muy bien. es como un error de integridad de los datos. Exactamente. De lo mismo que usted explicó la vez pasada, de que no Exactamente. pueden haber repeticiones. Exactamente, así como vos lo decís. Excelente. Y listo, chicos, eso es el primer procedimiento almacenado que nos están pidiendo. Los inserts se hacen así se declaran los parámetros y después se ejecuta. Esta sería como, por decirlo así, demostración
Demostración de funcionamiento del procedimiento. Y aquí sería este nombre de procedimiento. Y listo. Ahí ya lo tenemos especificado. ¿Alguna duda con eso que acabamos de ver? ¿Todo claro? Tal vez hay una pregunta técnica. Vos habías dicho que lo que está después de la arroba son variables, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces digamos, ahí vos les estás poniendo el mismo nombre a la columna como para seguir un orden y así, pero técnicamente uno le podría poner cualquier nombre a la variable, ¿verdad? Correcto. Yo podría aquí tener cédula de usuario nuevo, por ejemplo, aunque la columna se llama cédula de usuario, pero eso es una variable que yo declaré como tal acá. Al final, puede ser el mismo nombre, puede ser otro nombre, pero sí, correcto. Al final yo lo hago más por una buena práctica, ¿verdad? Que sean los mismos nombres y en el mismo orden. Básicamente es por Sí, una sí, buena práctica. sí, así más fácil no perderse y ir Correcto. siguiendo el hilo de las columnas, sí. Exactamente, correcto. Ok, muy bien. Ok, chicos, listo. Entonces, bueno, ya tenemos ese procedimiento y nos vamos a lo último, que es donde yo creo que la mayoría tiene las dudas de cómo hacer esto. Pero van a ver que es Una bastante sencillo. disculpa. Sí, Me tenía la misma pregunta que el compañero, pero se me está yendo demasiado el internet. Disculpe. ¿Podría repetirla un momento, por favor? sobre el tema de los nombres. Ujú. Sí, al final el tema de los nombres, lo que les decía es que no importa, ustedes pueden usar aquí otro nombre, en lugar de cédula de usuario, podrían poner cédula de usuario nuevo, o solo cédula, o ID del usuario, etcétera, etcétera. O sea, al final no es requisito que sea exactamente el mismo nombre. Lo que sí es importante es que sea entendible para que sea más fácil después de aplicar acá, ¿verdad? En el mismo orden. Entonces, por recomendación, lo que se dice es que debería ser el mismo nombre, ¿verdad? Siempre y cuando se permita, Ok. y para de esa manera tener un poco más ordenado. No sé si hay alguna otra duda. Más fácil de lo que entendí. Ok, perfecto, chicos. Seguimos entonces. Vamos con la última parte. Lo que voy a hacer acá, igual es pegar en un comentario lo que nos están pidiendo. Y dice, cree un procedimiento almacenado llamado SP _met _ranking que actualice el ranking de los médicos, o sea, como la evaluación, de acuerdo a la siguiente lógica. Entonces aquí viene una lógica que según la cantidad de citas, ¿verdad?, completadas, se va a colocar un número de ranking. Entonces, listo, hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes, que es, vamos a aquí, nada más para que se vea más bonito. Y aquí vamos a decirle create, esto lo voy a separar aquí porque no me estorbe, create procedure y el nombre del procedimiento. Ok. Este procedimiento, como ven, no necesita recibir ningún parámetro. Él va a ser algo específico nada más, pero ve que en ningún momento nos dicen que se necesita un parámetro como tal. Los parámetros como tal van a estar internamente, que son estos códigos. O sea, nadie va a llegar a ejecutar el procedimiento y va a decir, ok, tal médico tiene un ranking de tanto. Entonces no se necesita un parámetro de entrada. Entonces en este caso simplemente definimos el cuerpo, digamos, o lo que va a ser el procedimiento. Begin y end. Ok, perfecto. Ahora, yo tengo que jugar con dos cosas. Yo lo que voy a hacer es una actualización a una tabla, a la tabla de médicos, que es donde tengo el ranking, ¿verdad? Y tengo que hacerlo basado en otra tabla, que es la tabla de citas. ¿Por qué? Porque yo necesito ir a ver las citas completadas que tengan los médicos. Entonces, yo necesito ir a la tabla de citas, extraer el código del médico y la cantidad de citas que tiene ese médico en esa tabla. Entonces, eso es como para empezar la primera parte que yo necesito, como para que entiendan la lógica de lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que necesito es ir a la tabla de citas y decir, este médico tiene tantas citas completadas.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es un select. De momento le pongo un asterisco. Ahorita revisamos bien cuál es los campos que necesito. From, vamos a ir a la base de datos device, en el esquema de DBO, en la tabla citas. ¿Ok? Aquí yo ya tengo 5 citas listas. ¿Ok? Bueno, que están registradas de momento. Yo sí tengo algo diferente, creo que a la mayoría, y es que yo el estado de las citas lo tengo por aparte. O sea, yo aquí, yo no registro directamente el comentario si está completada, si está programada, si está cancelada, sino que yo eso lo tengo una sola vez acá y por un código de estado de cita yo lo ligo. Entonces esa va a ser una parte que vamos a ver ahorita. Pero ustedes nada más tendrían que ir a pegarse a una tabla según lo que entiendo como ustedes lo tienen. Entonces, aquí ya tengo, ve que tengo las citas, tengo el código del médico que hizo esa cita y tengo el estado de la cita. En este caso es un código o podría tener la palabra completada, o programado, etc. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera saber cuál es el estado completadas, porque vea que es muy importante que aquí dice que solo citas completadas, solo esas me van a valer. Entonces yo en mi caso tengo que ir a pegar esta tabla, vamos a ponerla así, C, aquí empieza citas, vamos a hacer un inner join, vamos a unirla con device.dbo.estado citas, as E de estado, y vamos a pegarlo por C.código estado cita con E.código estado cita. Y entonces aquí yo voy a mostrar. Vamos a hacer un toquecito, el código C.código médico, coma C.código estado cita y E.estado citas, ¿ok? Entonces, si yo selecciono esto para que ustedes lo vean, yo tengo 5 citas con varios médicos diferentes y todos están en estado programada. O sea, ninguno lo tengo como completada. De momento eso no es tan importante. Pero lo que sí es muy importante es que yo necesito saber que solo las citas completadas son las que me van a contar. Entonces, yo tengo que hacer un filtro y decirle que solo me muestre cuando e.estadoscita sea igual a completada. Porque es la que me están pidiendo a mí, solo completadas. Si yo me voy ahorita al catálogo que tengo acá de estados de citas, nada más para que lo vean, ve que yo tengo programada, cancelada o completada. Entonces, cuando el código del estado de cita es 3, es que está completada. Entonces, yo aquí nada más le voy a decir, muéstreme solo los médicos que tienen citas completadas. Ahorita, si yo ejecuto eso, no hay ninguno que tenga citas completadas porque recordemos que todos están en programadas. Eso es para que lo tengan presente, nada más. Pero de esta manera, yo aquí sí solo estoy filtrando las citas que los médicos tienen completadas. Ahora, yo lo que necesito es saber un médico, yo lo que necesito es, perdón, el código del médico y adicional la cantidad de citas que tiene completadas este médico. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues bueno, acá saco el código del médico y con una función de agregación que se llama count, que ya ustedes la conocen, ¿verdad? Este va a ser la cantidad citas completadas, ¿ok? Entonces, aquí lo que me va a hacer es mostrarme el código del médico y la cantidad de veces que este código de médico aparece en la tabla citas y que esas citas están en estado completada, ¿ok? Recordemos que hay que hacer un group by c.código médico. Todo lo que no esté en una función de agregación como count, avg, mínimo, máximo, etcétera, debe de estar acá como un campo en el group by. Y de esta manera, si yo hago este select, que yo lo ejecuto, ok, aquí me muestra el código del médico y la cantidad de citas completadas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un update. Ahorita vemos bien esto, pero nada más para que se vea algo. Set estado, no, ¿cómo es? Código estado cita igual 3.
where código vamos a ver una cosa. Ok, nada más para where código médico es igual a 1, 2, 3. Ok. Device. ¿Cómo? Porque uso cita y son citas. Vos sos muy, muy inteligente. Muchas gracias. Con razón yo decía que raro, porque no estamos dando el error. Listo. Perfecto, ahí está. Entonces, si yo ahorita reviso otra vez las citas, nada más para que lo vean, ya cambié que las citas del código de médico 1, 2, 3 están en status 3 y este médico entonces ahora me aparece ya con citas completadas. Si yo me voy para acá, vea que ahora sí, el código de médico 1, 2, 3 tiene 3 citas completadas. Los otros médicos no tienen citas completadas, o sea, ni siquiera salen, porque yo aquí le estoy diciendo que solo sean los de las citas completadas. ¿Ok? Listo. Entonces ya ahora sí, ya tenemos una parte que es poder ver los códigos de médicos y la cantidad de citas completadas. Pero aquí hay un tema. No me está mostrando los otros médicos que no tienen ninguna cita completada. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy haciendo un inner join y le estoy diciendo que sí y solo sí me muestre cuando tiene citas completadas. Entonces, todos los médicos que no me salen de acá es porque tienen 0 citas completadas. ¿Ok? Yo podría hacer otro toque para que esos médicos que tienen 0 citas completadas me los muestre. Entonces, yo en lugar de hacer un inner join, voy a hacer un left join a esta tabla de citas. No, perdón, si puede quedar como inner join. No, perdón. Tiene que ser left join. Y aquí, además de que me pegue por C punto código de cita, voy a decirle que este E punto estado de citas debe ser completada. Voy a hacerle un AND. Es como otra condición a este left join, a este pegue que estoy haciendo. Y entonces vea lo que pasa. Vamos a ver si me sale, porque no sé si me va a salir. Ok, vean lo que pasa acá. Lo que pasa es que me está diciendo que hay otro que tiene también citas completadas, pero realmente no está sucediendo. ¿Por qué? Porque estas dos que están acá no están completadas, como lo vimos antes. Entonces acá realmente no me está, por decirlo así, pegando lo que yo requiero. Es que lo está intentando, vamos a ver, lo que quiero es que me muestre, las otras que no están completadas. Eso sería con un case aquí, pero no, lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo ahorita y les muestro la otra forma que es más fácil de entender, porque si no se les va a hacer un enredo y no quiero que se enreden más. Ok, perfecto. Bueno, entonces muy importante, vean que aquí solo me va a mostrar cuando los médicos tienen estados de citas completadas. Los otros códigos de médicos no me los va a mostrar. Eso es muy importante. Ahorita vemos cómo resolvemos eso para que esos médicos me salgan como que quedan en 0. Listo, entonces ahora sí, ahora lo que necesito y lo que me está diciendo es que yo tengo que ir a actualizar el ranking dependiendo de la cantidad de citas de los médicos, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Si tengo 0 a 99 citas, va a poner un 0, si tengo 100 a 199 va a poner un 1, etc. Ahora, ¿cómo hago esto? Vamos a hacer por aparte un update. Y aquí es donde viene la parte que me han estado preguntando, ¿cómo funciona eso? Yo necesito actualizar, perdón. Sí. Ok, vamos a ver. Yo necesito actualizar la tabla de médicos, porque en la tabla de médicos es donde yo tengo el ranking de los médicos. Ya que si yo reviso acá, aquí tengo el código de ranking. Lo que pasa es que yo lo tengo como un código, porque yo lo tengo por separado. En realidad los rankings o el significado del ranking, yo lo tengo en otra tabla. Pero ustedes, creo que casi todos lo tienen en la misma tabla de médicos. De que yo lo que hice acá fue separarlos en códigos y y ponerle lo que significa cada código, por decirlo así. ¿Lo ven? Aquí yo tengo hasta el 3,
¿verdad? Yo lo tengo aquí hasta el 3, pero aquí, en este caso, debería insertar todos los 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los que vienen acá, hasta el 10. De hecho, yo lo tengo así. Ajá, entonces sí, es importante que estén todos. Yo aquí es que lo hice solo como ejemplo, pero es importante que estén todos los rankings, si lo tienen por separado. Si no, simplemente van y actualizan el código de ranking directamente en la tabla. Al final, lo que yo voy a hacer aquí es casi lo mismo que ustedes, solo que yo lo tengo por separado. Y lo que se va a actualizar no es la tabla rankings, es la tabla médicos, porque ahí es donde está el código del ranking, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Entonces, siguiendo con el ejemplo, esto ya lo puedo borrar. Y vamos, como les decía, lo que ocupo actualizar es la tabla médicos. Entonces, voy a hacer un update a la tabla médicos. Y de la tabla médicos yo necesito establecer el campo código ranking con un código específico. De momento lo vamos a poner en 0 para ir explicando. Ahora, ¿cómo hago yo para unir en el update lo que yo tengo aquí? Porque de aquí yo estoy extrayendo el código del médico y la cantidad de citas, pero ocupo unirlo con la tabla médicos para yo poder decirle a tal código de médico que sale de todo este resultado, en esa tabla de médicos al código de ranking póngale tanto, dependiendo de lo que diga este otro resultado. Ahí es donde viene la magia de SQL. Entonces, en lugar de yo hacer un update directamente acá, yo lo que haría es esto. Quito esto. Le digo que voy a actualizar desde la tabla de médicos. Y a esta tabla de médicos ahora le voy a llamar A. ¿Ok? Y ahora aquí voy a decir que voy a actualizar A. Entonces vea lo que está pasando. Yo le estoy diciendo, actualíceme A. ¿Cuál es la tabla A? La tabla médicos. ¿Ok? Perfecto. Y a esta tabla médicos yo le voy a unir todo el resultado de esto como una tabla. ¿Cómo hago eso? Entonces aquí hago un left join. Y dentro de paréntesis voy a meter toda la consulta que hice antes. Ok, listo. Y esta consulta completa yo la voy a trabajar. Al hacer esto es una consulta anidada, así es como se llaman. Y esta consulta anidada yo la voy a trabajar como una tabla aparte. Entonces le voy a decir que ahora esta consulta toda completa es una tabla y va a ser la tabla B. ¿Ok? Y le voy a decir que la tabla A, que es médicos, y on A, que es la tabla médicos, punto código médico, sea igual a la tabla B, punto código médico. La tabla B es esta. Vea que yo aquí tengo el código del médico, entonces aquí lo extraigo. Y de esta manera yo estoy pegando el resultado de la cantidad de citas de esta tabla con el resultado de la cantidad de citas con los médicos de esta otra tabla. Entonces, todos los médicos que aquí me muestre me van a pegar con esta tabla de médicos y con este otro campo que cree que es la cantidad de citas completadas, yo voy a obtener los médicos de aquí y la cantidad de citas que hay en esa tabla. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Todavía no terminamos, nada más si les quedó claro eso que acabo de hacer. Esta es la forma, perdón, esta es la forma que usted hace porque lo tiene normalizado, ¿verdad? Ajá. En el caso bueno, caso de que los tenemos, no lo tenemos normalizado, sino que lo tenemos es lo mismo. Es lo mismo. Ustedes también lo tienen normalizado porque ustedes también tienen bueno, lo de ranking es más que nada. Lo de ranking al final no importa. Igual lo de ranking yo no estoy pegando la tabla de médicos con la tabla de rankings. Vea que yo aquí solo estoy usando médicos. Pero ustedes sí van a tener que hacer, primero extraer la cantidad de citas de cada médico. Entonces esto siempre lo van a tener que hacer sí o sí, prácticamente. Sí, exactamente. Entonces, ok. Ok, seguimos. Entonces, con eso ya pegué las dos tablitas y ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá es, vamos a hacer algo que ahí vi que lo intentaron pero como que no lo lograron, que es hacer un case para que dependiendo de la cantidad de citas que me salga acá, yo actualice el código de rank. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Se pone case, yo le digo en caso, cuando, ok, venimos a la tabla B, que es esta, cuando en la tabla B, punto, cantidad de citas completadas, vea que es esta columna, ¿verdad? Cuando esta cantidad de citas completadas sea, por ejemplo, menor
que 100. En ese caso, si yo me voy para acá, cuando es de 0 a 99, o sea, que es menor que 100, vamos a ponerle un 0 en el ranking. Entonces yo voy a decir, cuando eso suceda, entonces pongo un 0. Segundo caso, cuando B punto, cantidad de citas completadas, en este caso sea mayor o igual que 100 o menor que 200 o menor o igual que 199, yo es que para no poner el otro igual, aquí sería como mayor o igual que 100 y que B punto, cantidad de citas sea menor que 200, o sea que es de 100 a 199, entonces aquí ponemos el den. ¿Qué es lo que vamos a poner? Un 1. Y así lo vamos a hacer con el resto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, aquí va un 9, aquí va un 8, aquí va un 7, aquí va un 6, 5, 4, ya me faltó uno. 3, 1, 2, aquí. Ok. ¿Y qué es lo que vamos a ir aquí? Es simplemente corriendo los números. Aquí sería mayor o igual a 200, mayor o igual a 300, 400, Yo creo que más 500, bien le sobró. 600, 700, Porque 800. es que, Sí, correcto. Ya vi porque que es. la primera ya la tiene. La de 0. Sí, tienes razón. Muña. 2. Qué pereza. 3. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. 7, 8, 9. Y aquí sería 1000. Ok, vamos a ver. Todo lo que sea mayor o igual a 1000. Y creo que después de 1000 no hay otro ranking. Entonces todo lo que sea más de 1000 o igual o mayor a 1000 va a quedar con el ranking 10. Ok. Hay que modificar también los otros valores. Sí, correcto. Los de 200. Sería 200. Aquí sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que tú también quieras comer. Por favor. Chicos, porfa, silencio Lo que quieras los comer. que están con el micrófono activo, porfa. Ok, listo. Entonces, aquí está. Ya ahora sí, tenemos los rangos. Menor que 100 va a ser un 0. Entre 100 y menos de 200, un 1. Entre 200 y menos de 300, un 2. Y así sucesivamente. Ok, entonces ya con esto tenemos los rangos. Y luego, cuando yo termino, ok, este es el último rango, mayor que 1000, pongo un end y le estoy diciendo aquí completo mi case. Ok, listo. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que aquí solo me van a salir los médicos que tienen citas completadas? O sea, solo el 1, 2, 3. ¿Qué pasa con el resto de médicos? Como el 1, 2, 4 y el 1, 2, 5. De ahí no me están saliendo acá, ¿verdad? Y como no me están saliendo, como yo aquí le estoy pegando los datos, yo le estoy diciendo, pégueme el código del médico, perdón, aquí el código del médico de esta tabla con el código del médico de esta tabla de acá, de esta otra. Esos códigos de médicos que no me salen acá, acá de esta tabla, yo no tendría cómo saber si tienen 0 o menos de 100. Entonces todos esos maecillos, por decirlo así, van a salir en nulo. O sea, cuando yo intente pegarlos, van a quedar en nulo el dato. Bueno, no es un dato, el null no es un dato, es simplemente queda vacío. Entonces, como queda nulo, yo aquí puedo jugar con algo. Yo le digo que si la cantidad de citas es menor que 100, y aquí le digo, o B punto cantidad de citas completadas es nulo, entonces póngale 0. ¿Qué significa eso? Como aquí solo me está mostrando los que tienen citas completadas, solo me muestra unos 3 y tiene 3 citas completadas, es efectivamente, iría acá y le pone un 0, porque es menos de 100.
pero todos los registros que aquí no me salen, aquí quedarían como nulos acá, o sea, no se verían, en esta tabla no salen, no existen. Entonces yo lo que le digo, cuando el código de médico que yo tengo acá no lo encuentro acá, entonces es porque esto me está saliendo en nulo, o sea, no encontré la cantidad de citas para ese médico. Y como ese dato o como ese campo está vacío o es nulo, entonces también póngale 0. Entonces todo lo que sea menor de 100 o que sea nulo o esté vacío, o sea, no lo encontró, es porque tiene menos de 100 citas también. Entonces, efectivamente, es un 0 lo que hay que ponerle. Y listo. Si yo ahorita vengo, ejecuto esta creación del procedimiento y después voy y hago un exec este procedimiento. Como este no recibe parámetros, es tan sencillo como simplemente ejecutar. Si yo le doy ejecutar, dice que 3 registros se afectaron. ¿Cuáles fueron los registros que se afectaron? Los 3 médicos que tengo acá. Y a todos se les puso 0. Se les puso 0 tanto al que tiene 3 citas como a estos 2 que ni siquiera tienen citas completadas. Y listo, eso es. La única diferencia, y lo que sí es muy importante, es esto que les acabo de explicar, de que sale nulo, ¿verdad? ¿Por qué es que sale nulo? Porque aquí esto solo me devuelve los que tienen citas completadas. Los otros 2 médicos, al no tener citas completadas, no sale el dato, o sea, es un dato vacío. Entonces, cuando esto que está acá me devuelva un dato vacío, esto que le estoy diciendo, entonces también póngalo en 0. Esa es la única diferencia. Ahora, vean qué pasa si yo no hubiera puesto, voy a poner esto en comentarios, si yo no hubiera puesto esto, voy a hacerle un alter, con el alter se modifican los procedimientos de las tablas y las funciones. F5, perfecto. Si yo intento ejecutar esto de nuevo, me da un error. ¿Por qué? Me está diciendo que yo estoy tratando de insertar sí, es un insert, porque lo que está haciendo es una actualización sobre el campo, en la tabla de médicos, un valor nulo, un dato nulo, y no acepto nulos en ese campo, en el código ranking. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él va y se fija, ok, el médico, vamos a ver, el médico 1, 2, 3 tiene citas completadas desde aquí, vamos a ver si es cierto. Sí, tiene 3, perfecto. Como tiene 3, él se va al update y dice, ok, como 3 es menor que 100, póngale un 0. Perfecto, actualizó el primer registro. Luego va y dice, en la tabla de médicos tengo el médico 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas citas completadas tengo del médico 1, 2, 3, 4? Ay, no me aparece. Entonces, como no me aparece, aquí yo no le estoy diciendo qué hago con ese dato. Entonces, lo pongo nulo. Lo pongo vacío porque no sé qué hacer con ese campo. Y como él intenta hacer un nulo de manera automática y yo ese campo lo definí de que aquí en médicos el ranking no acepte nulos, entonces él da ese error que les acabo de enseñar. Está diciendo, no puede insertar un nulo en el campo código ranking en la tabla médicos. Por eso es que yo le dije acá que si es menor que 100 o es nulo, o sea, no encuentro el valor del médico acá, como no encuentro el 1, 2, 3, 4, perdón, el 1, 2, 3, 4, entonces es nulo, no está. Entonces, cuando sea nulo, entonces póngale un 0, porque efectivamente tampoco tiene citas completadas. Y eso es, básicamente así es como se debería de hacer esa actualización de la tabla de médicos en el código de ranking. No sé si les queda alguna duda. Hay otros que lo han hecho con updates separados, que sí, es completamente factible. Entonces yo nada más, en lugar de hacer un case acá, nada más iría y le digo, póngale un 0. Y aquí, con este mismo le digo, hago un where b.cantidad de citas completadas es igual a 0. O bueno, creo que era de que sean menores que 100. Listo. Ok. Entonces ahí está. Ya yo lo actualizaría. Disculpe, para los que no tenemos alguna que otra tabla,
¿cómo lo acortamos? Pero ¿cuál tabla no tienes? Pues a ejemplo. mí me penalizaron por poner más tablas de las que se mencionaba en el trabajo, así que 5, Ok, las pero principales. tienes que tener una tabla de citas y una tabla de médicos, ¿verdad? Ajá, esas dos. Es exactamente esto mismo, o lo que vimos antes, es exactamente lo mismo. Estadocita y Lo que código pasa de es que, sí, ok, eso sí, lo que pasa es que aquí yo estoy usando estado cita porque yo tengo los estados de las citas por aparte, pero en este caso, supongamos que yo sí tengo el estado de la cita en la tabla citas, entonces yo aquí nada más lo haría así, ¿verdad? Eso es lo único que cambia. Y ya le digo que sea solo cuando el estado de la cita sea completada, ¿verdad? O sea, al final es prácticamente lo mismo, lo único que cambia es que yo lo estoy haciendo de esta manera porque yo lo tengo por aparte. O igual yo podría hacerlo de esta manera, sin pegarle esta tabla de estado citas, yo podría venir aquí y decirle que código estado de cita sea igual que 3. ¿Por qué? Porque si yo me voy a estado citas, yo me fijo que el código sea 3, es completada, entonces yo aquí, en lugar de poner el código, el nombre, digamos, de completada, pongo un 3. Y efectivamente me va a tirar lo mismo. Todos los médicos que tienen las citas completadas, en este caso 3 para este médico. Es lo mismo, pero al final para ustedes sería exactamente lo mismo. Ok. Sería más fácil porque es nada más hacer un join con médicos y citas, no tiene que hacer un join anidado. Pero ¿cómo sabrías cuántas citas hay? Porque acuérdense que ustedes tienen que contar la cantidad de citas. Si no hacen esto así anidado, ¿cómo hacen para contar la cantidad de citas? Vea que yo lo que estoy haciendo es separando la cuenta de la cantidad de citas de los médicos y después lo pego para poder hacer este update. Ah, sí, sí. No, pero digamos, como lo tenías antes, tenías 2 join anidados. Ah, bueno, sí, ya te entiendo. Sí, ese otro join era porque yo lo quería para que vieran ustedes que es solo las completadas, ¿verdad? Pero en realidad ustedes lo deberían de tener como así. Sí, no, así es como lo deberían de tener. Ujú. Pero sí, básicamente es eso. Yo es que aquí lo tengo por separado, correcto. Pero chicos, es eso. Así de sencillo, no es nada del otro mundo. Nada más tienen que adaptarlo, lo que acabamos de ver y listo. Y ya con eso yo creo que se la juegan sin ningún problema. No sé si les queda alguna Y otra duda. Ajá. perdón, esa cuestión del case es como, básicamente es como un switch Es un en switch, un lenguaje de programación. correcto. Sí, Nada más ¿verdad? que en el switch de ahí uno escoge la opción. En este caso es muy parecido al switch. Y el break sería este end, ¿verdad? Y aquí el switch y este sería cada uno de los case, por decirlo así. Lo que pasa es que aquí no se pone case en cada uno porque los case seguidos solo se aceptan por aparte, por decirlo así. Y creo que si usted los pone anidados, solo se aceptan máximo 10 anidados. Entonces yo podría poner aquí otro case when, pero solo se aceptan 10. Entonces por eso se hace solo el case una vez y el when todas las veces que yo quiera. Eso es todo. Ok, buenísimo. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. ¿Todo claro? Yo sí. De mi parte, sí. Quedó todo bien. Yo sí. Perfecto. Bueno, esperar la grabación para guiarse también. Sí. Yo la voy a cargar apenas esté, dura un ratillo, porque yo la cargo ya a YouTube. Entonces dura un Sí, ratillo está bien y ahí, no apenas importa. esté yo se las paso y ya ustedes la pueden ver con detenimiento y ahí se guían con eso. Está bien. Muchísimas gracias ahí, Michael, por toda la colaboración, Con ¿verdad? mucho gusto, chicos, para servirles y de ahí estamos hablando. Pura vida. Bueno. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Bueno, hasta luego. Pura vida, muchas gracias, Michael. Pura vida, amigos. Hasta luego. Chao. Bueno, pura vida.